El día que leyeron el testamento, se sintió como el último golpe al estómago tras años de ser la sobrina invisible y olvidada de la familia. Mi hermana impecable, con una mano perfectamente arreglada, apoyada en las llaves nuevas de su moderno apartamento en pleno centro, parecía disfrutar de su triunfo. A mí, en cambio, me entregaron un único sobre amarillento con indicaciones para llegar a una casa medio derruida en el pueblo. Era la última voluntad de tu abuelo, masculló el abogado, como si eso lo hiciera menos doloroso. Mi marido ni siquiera disimuló su desprecio. Una choza podrida en medio de la nada. Realmente das pena, dijo, y se marchó al día siguiente para mudarse sin contemplaciones, al flamante piso de mi hermana, sin una palabra, sin una disculpa, como si solo esperara la excusa perfecta. Me llamo Amelia y te invito a quedarte conmigo, porque yo estaba tan entumecida que apenas recuerdo haber hecho una maleta sin dinero, sin plan, solo con un vacío profundo y crudo que me consumía por dentro. El pueblo estaba a horas de distancia, a un lugar tan pequeño que apenas aparecía en Google Maps. El conductor me dejó al final de un camino de tierra y se marchó dejando atrás una nube de polvo que se posó sobre mi maleta ya desgastada. Ahí estaba mi herencia, un tejado hundido, la pintura cayéndose a pedazos en escamas grises, ventanas torcidas, que parecían caerse si cerrabas una puerta con demasiada fuerza. Quise gritar, pero en su lugar obligué a mis pies a avanzar, abrí la verja oxidada y entré. Lo primero que me golpeó fue el olor madera húmeda y moho antiguo tan fuerte que casi me picaban los ojos. Pero entonces algo me paralizó. Al fondo, más allá del pasillo derruido por una puerta rota, pude distinguir un débil resplandor de luz solar reflejándose en algo que no encajaba en ese lugar. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza, temiendo siquiera tener esperanzas. A medida que atravesaba la penumbra, comprendí que aquella casa no solo estaba podrida, sino que ocultaba algo que podría cambiarlo todo. Las manos me temblaban tanto que casi tropecé con una tabla rota del suelo al adentrarme más. Esa luz metálica que reflejaba el sol del atardecer parecía una alucinación. Me agaché con el corazón en un puño y aparté un trozo de alfombra mojada y descompuesta. Allí, atornillada al suelo, había una trampilla de acero. Deslicé los dedos por sus bordes con los ojos muy abiertos. El metal era pesado, frío y claramente más nuevo que cualquier otra cosa en esa casa decadente. ¿Por qué mi abuelo habría escondido una trampilla reforzada en medio de la nada? Tragué saliva con las palmas sudorosas y busqué un pestillo. Mis uñas rozaron un pequeño agujero para llave. Miré a mi alrededor, pero por supuesto no había ninguna llave a la vista, solo el eco venenoso de la risa satisfecha de mi hermana, repitiéndose en mi mente, ella con los suelos de mármol, yo con esto. Pero de algún modo sentí un pequeño destello de esperanza. Recorrí la casa sin importar las telarañas, ni el moho rebuscando en cada cajón antiguo y cada estantería polvorienta. Finalmente, dentro de un frasco de cerámica agrietado escondido, tras bolsas de terrancio, lo encontré, una pequeña llave de latón desgastada por décadas de uso. Las manos me temblaban al volver con ella hacia la trampilla. La llave encajó a la perfección. Respiré hondo preparándome para encontrar ratas o algo peor y tiré de la trampilla, que se abrió sorprendentemente suave gracias a sus bisagras engrasadas, revelando una escalera de piedra maciza. Descendía hacia la oscuridad cortada en la roca como una cicatriz fría. Una brisa helada ascendía por ella, trayendo consigo un leve olor a tierra y algo metálico. Saqué el móvil, encendí la linterna y obligué a mis piernas a avanzar. Cada peldaño resonaba en mi cráneo como un tambor lejano. El silencio era tan absoluto que me zumbaban los oídos. Al llegar abajo, casi se me cae el teléfono. Frente a mí, cientos de archivadores metálicos perfectamente ordenados, todos etiquetados con la caligrafía pulcra y anticuada de mi abuelo. En medio, una enorme arca de acero tan descomunal que parecía sacada de una cámara acorazada bancaria. Me acerqué con las rodillas temblorosas. ¿Qué demonios habría estado ocultando abuelo? ¿Y por qué dejarlo todo para mí? El móvil vibró en mi bolsillo, sacándome del aturdimiento. Un mensaje de mi marido: no vuelvas arrastrándote, nunca serás más que un perdedor.
Casi me reí un sonido nervioso y salvaje en la penumbra, porque algo me decía que el único perdedor allí iba a ser él. Allí estaba en aquel sótano frío y silencioso, enfrentándome al arca de acero, como si guardara un secreto ancestral esperando a ser desvelado. Mi mente no paraba de correr intentando encajar las piezas. Abuelo siempre fue un hombre reservado, callado sin pretensiones. Todos creíamos que vivía al límite malviviendo. La familia lo menospreciaba y yo también me lo creía. Pero ahora, frente a aquella caja fuerte que debía pesar más que la vieja casa en ruinas, me preguntaba si todos habíamos sido unos necios. El arca tenía una cerradura de combinación cubierta de polvo espeso con números profundamente grabados. Limpié con la manga luchando contra las lágrimas y la respiración agitada. ¿Habría algún código? Alguna pista remonté en mi memoria cada incómodo encuentro familiar, cada relato titubeante que abuelo solía contar. Siempre tienes que mirar más allá, Amelia, resonaba su voz en mi cabeza. Me arrodillé y examiné las etiquetas de los archivadores concesiones de tierras. 1948 derechos minerales, 1961. Escrituras títulos. ¿Qué era todo aquello? Cada cajón parecía pesar más que el oro. Mi pulso se aceleró. Derechos sobre tierras, derechos minerales. Abrí un cajón y me quedé sin aliento. Montones de certificados ordenados sellados y notarizados con parcelas que se extendían por millas alrededor del pueblo. Contratos de explotación petrolífera, acuerdos con grandes empresas que solo había visto en la televisión. ¿No tenía sentido? Abuelo debía ser pobre. ¿Era esta la razón por la que me había dejado la casa? Un último rompecabezas solo para mí. Volví a mirar la caja fuerte con el corazón a punto de estallar. Quizá la combinación era algo personal. Cerré los ojos intentando recordar su cumpleaños, esa fecha, marcada en nuestro calendario familiar, siempre ignorada por todos menos por mí. Marqué los números sintiendo el roce bajo mis dedos. Clic. El arca emitió un leve siseo al abrirse y tuve que apoyarme en la fría pared para no venirme abajo. Dentro, apilados casi hasta el techo, había fajos de billetes de $100 montones y montones. Sobre todo, un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa y perfecta de abuelo. Mi vista se nubló mientras rompía el sello. Nunca te valorarán, Amelia, pero esto comprará tu libertad. Úsalo bien. Caí de rodillas sobre el suelo de piedra, aferrando la carta con lágrimas calientes que caían silenciosas. Que mi hermana se quedara con el piso de la ciudad, que mi marido infiel se pudriera con ella, porque yo acababa de heredar mi propio imperio. Permanecí allí abajo lo que parecieron horas, dejando que la verdad calara en mí montones de dinero archivadores, llenos de títulos y derechos, que valían más de lo que podía imaginar, y una carta con la débil letra de abuelo, diciéndome que cogiera mi libertad y huyera. Era como despertar de una pesadilla y darse cuenta de que habías estado durmiendo sobre oro. Subí por la escalera con la carta apretada hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Al salir a la vieja casa crujiente y deshecha, la vi con otros ojos. Ya no era una prisión, era mi reino por conquistar. Fue una fortaleza mi fortaleza. Una sonrisa aguda y casi salvaje se dibujó en mi rostro. Todos me habían llamado la perdedora, la que siempre quedaba atrás, la que se convertía en objeto de burla mientras ellos brindaban con champán en apartamentos con paredes de cristal. Pero no tenía ni idea de que estaba a punto de reescribir cada línea de mi historia. El móvil vibró de nuevo. Era mi marido. Nunca lo lograrás sola, Amelia. Sé inteligente, vuelve y pide perdón. Casi lancé el teléfono contra la pared, pero entonces una idea mejor floreció en mi mente. Respondí con un mensaje seco. No, gracias. Disfruta de las vistas. Intentó llamar inmediatamente, pero silencié la llamada. Mi pulso se aceleró. Por primera vez en días tenía un plan. Pasé el día siguiente rebuscando en los archivadores, apuntando cada propiedad, cada contrato, cada concesión minera. Mi abuelo había hecho todo de forma legal y minuciosa. Había incluso carpetas ordenadas mostrando las regalías que recibíamos de las compañías petrolíferas, una riqueza generacional, escondida bajo un tejado, a punto de desplomarse para que nadie más la olfateara. Inteligente, brillante en realidad.
Hice listas de contratistas, de agentes locales, de personas dignas de confianza, porque no iba a permitir que nadie me robara esto. No otra vez. Al caer la noche estaba agotada, pero ardía con algo eléctrico un propósito. Cuando el sol se ocultó, me planté en el porche torcido, mirando los campos y soñando con lo que podría llegar a ser una villa restaurada, mi cuartel general, mi renacer. No solo sobreviviría, prosperaría. Y lo mejor, no le debía ni un solo céntimo a ninguno de ellos. Que se quedaran con sus suelos de mármol y sus corazones vacíos y envenenados. Este lugar, estas llaves, esta fortuna, este futuro eran míos. Ya sentía el orgullo de mi abuelo cálido y firme rodeándome. A la mañana siguiente, desperté en la pequeña habitación trasera de la casa del pueblo, con la luz colándose por las persianas agrietadas. Por primera vez en semanas sentí calma. No comodidad, el colchón estaba irregular. El techo olía a humedad, el suelo crujía con cada movimiento, pero sí calma porque tenía un propósito. Me levanté y me salpiqué la cara con agua helada del grifo oxidado. Luego saqué la carta de mi abuelo y la metí en el bolsillo de la camisa como un escudo. Protegería esto. Me protegería a mí misma. Hice un inventario de lo que necesitaba la casa, un tejado nuevo, arreglos en la fontanería, una limpieza profunda para eliminar el moho, cerraduras adecuadas. Nada de vivir con miedo. A media mañana ya estaba al teléfono con un contratista del pueblo de al lado, explicándole que quería reforzar todo. Es solo una choza de pueblo, se rió. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sonreí con la voz firme. Sí. Reforzadla de arriba abajo sin escatimar gastos. Que hablen, que murmuren. Nadie sospechará que hay millones enterrados bajo este suelo. Mientras trabajaba, los mensajes seguían llegando. Mi marido, o mejor dicho exmarido, trataba de llamarme desde un número nuevo. Dejé que sonara sin contestar. Mi hermana también intentó localizarme. Quizá exagerado, podríamos hablar. Seguro que estás sufriendo con esa casa del pueblo. Casi me eché a reír en voz alta, un sonido áspero que resonó en el aire viciado. No tenía ni idea de lo que había perdido. Respondí con solo 2 palabras. ¿No molestes? Los contratistas llegaron esa misma tarde, sus camiones rugiendo por el camino polvoriento. Los observé descargar materiales y carretillas midiendo, calculando. Bajo la atenta mirada de mi silencioso y perspicaz instinto, iba edificando los cimientos de mi imperio. Esta era mi herencia y no permitiría que se pudriera ni por dentro ni por fuera. Por las noches, iluminadas solo por la luz vacilante de una vela, repasaba antiguos papeles, más escrituras, más contratos. Incluso el abuelo me había dejado instrucciones detalladas sobre cómo reclamar las regalías y reinvertir los arrendamientos de tierras. Los números me mareaban mientras mi hermana se pavoneaba en su apartamento alquilado, con vistas a la ciudad y con un marido infiel a su lado. Yo sostenía en mis manos el poder acumulado por generaciones, capaz de reescribir la historia de toda mi sangre. Y no lo haría por ellos, sino por mí. Porque el abuelo tenía razón, nunca me valoraron, pero él sí, y eso iba a honrarlo. Durante la siguiente semana, la vieja casa del pueblo fue transformándose poco a poco. Los obreros arrancaron las paredes mohosas y las reemplazaron por un yeso nuevo y limpio. Las tuberías serpenteaban bajo el suelo, relucientes y sin fugas. El tejado, antes un mosaico de tejas podridas, se alzó ahora fuerte con azulejos brillantes capaces de resistir cualquier tormenta. Cada noche dormía un poco más tranquila, cada amanecer me sentía más fuerte. Y mientras martillaban y pintaban, yo seguía sumergiéndome en los archivos del abuelo, rastreando cada contrato, cada arrendamiento, cada regalía mineral que había guardado para mí. Un día, entre las escrituras, encontré un recibo pequeño y desteñido, atrapado entre los papeles, una llave de una caja de seguridad, en un banco de la ciudad fechada hacía casi 20 años. Mis manos temblaron al leerlo. Si el abuelo había confiado en mí para la casa, para una caja fuerte y todos esos papeles, ¿qué demonios habría escondido en una caja de seguridad en la ciudad? La curiosidad me consumía, pero aún no estaba preparada para abandonar la casa, no hasta que estuviera completamente asegurada. Mientras tanto, mi hermana seguía intentando colarse en mi teléfono con excusas infantiles.
Seamos adultas, me preocupo por ti sola en esa ruina. Al menos déjame quedarme con los muebles que no necesitas. ¡Qué descaro! Me habían dejado pudrirme y ahora que sospechaban que podía valer por mí misma, querían hurgar en lo que quedaba. No más. Le envié un único mensaje: aléjate. Y la bloqueé. Fue liberador. Aquella noche, sentada en mi nuevo y robusto porche, bajo un manto perfecto de estrellas, me permití soñar por primera vez. Esta tierra podía renacer, podía cobrar vida, convertirse en un lugar para construir un negocio, tal vez incluso un refugio para mujeres como yo abandonadas por sus propias familias. La idea aceleraba mi pulso. Casi podía oír la voz del abuelo susurrando silenciosa pero orgullosa: nunca te valorarán, Amelia, pero tú sí lo harás. Y así fue. Mientras mi hermana brillaba en sus suelos pulidos y paseaba a mi exmarido como un trofeo, yo estaba colocando los primeros ladrillos de un legado que nadie podría robarme, uno que ni siquiera sospecharían. Al final de la segunda semana, la metamorfosis estaba casi terminada. Los contratistas se apartaron admirando su obra: paredes nuevas, con pintura impecable, cerraduras robustas en cada puerta, y ventana, una cimentación reforzada para durar generaciones. Ya no olía a podredumbre, olía a oportunidad. Los pagué en efectivo, sacado de uno de los sobres ordenados del abuelo. Vi cómo sus ojos se abrían apenas un instante antes de que me dieran las gracias con cortesía. Nada de bancos, nadie husmeando en mis asuntos. Todo era mío, solo mío. Aquella noche, por fin me sentí preparada para descubrir qué guardaba aquella caja de seguridad en la ciudad. Cogí el viejo recibo, empaqué una mochila ligera. Cerré con llave todas las puertas reforzadas y me dirigí hacia la ciudad, un lugar en el que no había puesto un pie desde la lectura del testamento. Al bajarme del autobús, sentí una fría oleada de determinación. Ya no era la mujer que se había marchado entre risas en la oficina del abogado. Al entrar en el banco, el gerente me miró con desconfianza hasta que le mostré la llave. Tecleó el número de la caja, comprobó mi DNI y asintió. «Por aquí, señora». La cámara de seguridad estaba en silencio, fría y olía a acero. El gerente giró la cerradura, abrió la caja y se apartó cortésmente. Dentro había una única carpeta gruesa y desgastada, atada con una cuerda y acompañada de una pequeña bolsa de cuero. Mis dedos temblaban al abrirla. Dentro se encontraban los certificados de acciones, participaciones en empresas petroleras, conglomerados mineros gigantes de la construcción. Una cantidad de títulos de primera línea que harían levantar una ceja incluso al más acaudalado multimillonario. La bolsa tintineaba con peso. La desenvolví con sumo cuidado y casi la dejo caer. Monedas de oro brillantes y perfectas, estampadas con fechas que superaban la vida de mi padre. Sentí que me faltaba el aire. Abuelo, ¿qué habías construido? Era como un latido secundario retumbando en mis manos. Durante un largo instante permanecí allí, en aquella sala fría, impregnada del aroma metálico del acero, dejando que la verdad se arraigara en mis huesos. Ya no me limitaba a sobrevivir, ahora era imparable. Salí del banco erguida como nunca antes, cada fibra de mi cuerpo ardiendo con un poder que todos habían intentado apagar. Y cuando pisé la luminosa luz de la ciudad, no pude evitar sonreír. Que mi hermana se quede con su apartamento, que mi exmarido se quede con ella, que pudran juntos en ese mundo diminuto, porque yo estaba a punto de cambiar el mío y nadie podría hacer absolutamente nada para impedirlo. Aquel día abandoné el banco con la bolsa de cuero segura en mi bolso y los certificados de acciones guardados meticulosamente contra mi pecho. Salir a la calle se sintió como estrenar una piel nueva, más fuerte, cosida con cada fragmento de dolor, cada insulto y cada traición que alguna vez me había quebrado. Ya no estaba rota, había renacido. Durante el trayecto en autobús hacia el pueblo, observé cómo la ciudad se desvanecía para dar paso a vastos campos verdes, y comprendí por primera vez que no envidiaba el apartamento de mi hermana ni sus suelos de mármol, que se quedara con sus paredes, con su marido robado y su ilusión de vida glamurosa. Yo tenía tierras, recursos y un poder tan profundo y oculto que ni siquiera sabrían que se levantaba para engullirlos. Y tenía un propósito para todo ello.
una cooperativa femenina. Había conocido a suficientes mujeres que se habían quedado con nada como para saber cuánto necesitaban una oportunidad. Un proyecto agrícola para revitalizar las tierras del abuelo. Sostenible, poderoso, generacional. Las ideas brotaban en mi mente como flores salvajes. Al bajar del autobús con el polvo otra vez bajo mis pies, la casa del pueblo ya no parecía un destierro. Se erigía como un trono. Mi móvil vibró una última vez un mensaje desesperado de mi hermana. ¿De verdad vas a quedarte en ese antro para siempre? Sonreí al leerlo y respondí, este antro vale más que todo tu mundo. Y la bloqueé para siempre. Mientras me apoyaba en el porche, nuevo y sólido, respirando el aroma de la madera fresca y los campos abiertos, escuché la voz del abuelo en mi memoria cálida y orgullosa. Nunca te valorarán, Amelia, pero tú sí lo harás. Y lo hice, vaya que sí. Había construido una fortaleza sobre sus cenizas, convertido su desprecio en un grito de guerra. Y me levantaría no en silencio ni con educación, sino con audacia bajo mis propias condiciones, con mi nombre grabado en piedra. Nadie volvería a usarme jamás porque yo no era una perdedora, yo era una leyenda.